Pues perfecto, pues si queréis vamos a introducir a los ponentes, ¿de acuerdo? En primer lugar, como he comentado, a Enrique Villaverde. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Enrique fundó junto con sus padres y su hermana en 1997 una empresa que se llama Megablock. Desde entonces ha desarrollado su carrera profesional allí y ha tomado el relevo en la dirección general que empezó su padre. Y en el 2021 estudió el PDD, el Programa de Desarrollo Directivo en el IES, Escuela de Negocios de la que es alumni. Y si te parece, Enrique, antes de entrar un poco en materia, vamos a ver un vídeo de 2 minutos que fue seleccionado por Cisco a nivel mundial como un caso de referencia de cómo actuar ante un incidente de seguridad que lo tuvieron ellos, pero hay muchas empresas que os sonará este caso. It's very common for users to blame the network for the slowness and instability they face. But the real cause of these problems is often something far more sinister, as was the case with Enrique and his family business, Megablock, a manufacturing company specializing in lockers. Dropped connections to their offices were so frequent that Megablock's employees couldn't work. Era prácticamente imposible incluso. Muchos trabajos los tenían que hacer en sus casas. Ampliamos banda ancha, revisamos cableados y seguía el problema. What Megablock couldn't imagine was that it was undergoing a cyber attack. Es desesperante porque intentas luchar contra algo que no conoces ni sabes cómo encontrarlo. Es como luchar contra el aire. Then, things got even worse. Some customers started receiving fake invoices. Invoices identical to Megablock's, but with a different bank account number. Aquí el problema era que ya no solamente estaba perjudicando a la producción, sino que ya se estaba dañando nuestra imagen. It was at that point when Enrique turned to Orbe, a Cisco Premier Partner. Después de hablar con Enrique y ver la gravedad de la situación y que en cualquier momento podían tener un ransomware, decidimos desplegar 3 de las principales soluciones de la arquitectura de ciberseguridad de Cisco. With the Cisco Secure portfolio, the results were immediate. Cuando ya se solucionó el problema de phishing fue un alivio total. Empezamos a recibir muchos menos correos electrónicos porque había muchos que sin saberlo realmente eran fraudulentos. Con lo cual produces mucho más, tienes tiempo para hacer otras cosas. Cuando empezamos a negociar con Orbit, vimos que era recomendable una financiación. Cisco Capital introduced Megablock to one of its finance partners, Delage London, who allowed Megablock to finance the full cost at 0% interest. This included not only the technology, but also Orbe's managed services. Y ya nos podemos ocupar realmente de lo que tenemos que ocuparnos, que es de la producción, la fabricación y de cuidar realmente el negocio que mis padres, mi hermana y yo, creamos hace 24 años. Yo creo que este caso a todos nos puede sonar y es algo más de lo habitual, más habitual de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Así que, en primer lugar, Enrique, gracias por compartirlo, porque en nuestra cultura y es latina, no es fácil el compartir este tipo de conocimiento y en otras culturas sí que se comparte de una forma más habitual. En primer lugar, sí que me gustaría saber cuándo empezasteis a notar que algo funcionaba mal. A ver, nosotros más o menos en el año 2019, a principios, empezamos a notar de que la red iba más lenta, costaban más las conexiones, empiezas a achacarlo que has contratado más gente, está más gente trabajando, amplías banda ancha, duplicamos banda ancha, seguíamos igual, revisamos cableados y nada, no seguimos igual, o sea, es que no se podía casi ni trabajar. Había según qué trabajos, teníamos que lanzar según qué informes, que tardaban horas. Mientras hacía esos informes, mucha gente se quedaba sin trabajar. Incluso muchas veces al final, cuando supuestamente tenía que terminar de hacer el informe, daba un error, nos quedábamos sin conexión y vuelta a empezar. Llegaba que incluso gente, esos informes se los generaba en su casa, les tuvimos que generar una VPN y desde sus casas poderlo hacer. Después temas de correo electrónico, les llegaban cientos de correos electrónicos y se dedicaban horas simplemente a clasificar los correos, los que creían que podían ser reales y los que no. Al final era desesperante. ¿Y así estuvisteis un mes, un año? ¿Estuvisteis tiempo? Casi un año. Casi un año. Sí. De acuerdo, en este escenario en el que muchas empresas al final en el día a día tampoco te paras a pensar cuál es el problema, si puede ser de red,
de cableados y demás. Sí que me gustaría introducir a Marco Lozano, ¿de acuerdo? Marco es ingeniero de software y diplomado en tecnologías de la informática por la Universidad SIC. Cuenta con una amplia carrera en el área de ciberseguridad, desempeñando tareas como asesor y consultor tecnológico desde hace más de 18 años en empresas de distintos ámbitos. Y en la actualidad ejerce como responsable de servicios de ciberseguridad para empresas en INCIBE, en el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Cuenta con una amplia formación y certificaciones, pues, como ITIL, ISO 27001, etcétera. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es INCIBE para los que no lo conozcan? Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a DEA por invitarnos a formar parte de este evento. Que para INCIBE pues, es esencial participar, ya que todo lo que tiene que ver divulgar la ciberseguridad, sobre todo en el ámbito empresarial, es esencial. Bueno, ¿qué es INCIBE? Pues es la eterna pregunta, sobre todo en el ámbito empresarial, porque somos una organización que, a pesar de llevar ya 16 años en el ámbito nacional, somos una organización pública que dependemos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Comenzamos nuestra actividad en el año 2006, ¿de acuerdo? En el año 2006 nos llamábamos de otra manera, éramos Inteco, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, y teníamos 3 líneas de actividad, que era pues, el desarrollo de software seguro, la ciberseguridad a través del CERT, y también teníamos lo que era pues, accesibilidad en el software para aquellas personas que tenían ciertas dificultades. En el año 2012, por cuestiones estratégicas y luego sobre todo porque veíamos que la tendencia en el ámbito de la ciberseguridad pues iba increciendo, decidimos que nos íbamos a dedicar solo a la ciberseguridad. Y es entonces, en el año 2014, cuando cambiamos nuestra denominación de Inteco a INCIBE para ser una empresa ya exclusivamente con nombre y todo dedicados a la ciberseguridad. Un punto de inflexión importante ocurre en el año 2018, donde gracias a la transposición de la directiva NIS del año 2016 y a través del Real Decreto 12/2018, pues a INCIBE se le atribuyen las competencias de ser el centro de respuesta a incidentes de ámbito nacional para todo lo que es la ciudadanía y empresas de ámbito privado, ¿de acuerdo? Es decir, para todas esas organizaciones que no forman parte de la administración pública, el centro de respuesta a incidentes en ciberseguridad es INCIBE. Pues muy bien, si os parece, voy a introducir también a la otra ponente y así, bueno, lo mismo que ha comentado Ignacio, en cualquier momento podéis levantar la mano, os acercamos micrófono o bien por WhatsApp nos acercáis las preguntas. Tenemos a Melissa con nosotros. Melissa Patiño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, por venir desde Londres. Te lo agradecemos especialmente, ¿vale? Que estés con nosotros y nos puedas contar también tu experiencia. Melissa es ingeniera industrial, tiene un MBA por la Universidad de Barcelona, ha desarrollado su carrera profesional en diversas multinacionales hasta incorporarse a Cisco en el año 2021, donde trabaja como ingeniera especialista en el área de ciberseguridad en Londres. Pertenece a la asociación Women in Cybersecurity. Precisamente mi primera pregunta es respecto a esta asociación. ¿Qué hacéis en esta asociación? Perfecto. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar en Zaragoza. Nos ha sido muy bonito. En Women in Cybersecurity intentamos empoderar y ayudar a las mujeres que quieren tener una carrera en Cybersecurity. Es muy difícil la industria desde el punto de vista femenino. Solamente tenemos hasta el 20% de mujeres en la industria de ciberseguridad. Y bueno, normalmente suele pasar que te dicen que quieren hablar con un ingeniero cuando ven a una mujer, ¿no? Entonces intentamos compartir demasiado conocimiento. Es una organización global. Yo pertenezco a la organización en Inglaterra, en Londres, y compartimos conocimiento no solamente entre Cisco, sino que estamos con diferentes vendors y suppliers de otros países o de otras industrias, un poco para estar a la vanguardia de lo que está pasando, de cuáles son los ataques que están sucediendo e intentar ser pioneras con soluciones de ciberseguridad. Muy bien, pues seguiremos comentando ahora. Nos habíamos quedado con Enrique en esa fase que ocurre en muchas organizaciones, que vemos que la red va lenta, que tenemos incomunicaciones, que algo raro falla. ¿En qué momento decides poner realmente manos en el asunto e investigar qué es lo que estaba ocurriendo y cómo lo hicisteis? Pues fue a principios del 2020, en un evento que organizó Orbe junto con Cisco, aquí en Zaragoza, y explicabais pues, soluciones para detectar ataques de ciberseguridad.
Y entonces, o sea, estaba viendo el evento y digo, si es que es lo que nos está pasando. Entonces, fue terminar el evento, directamente hablé contigo y te dije que pues, había que poner manos a la obra y instalar algo o probar, o que por lo menos que nos miraran el sistema a ver qué estaba ocurriendo. Me parece que fueron 2 o 3 semanas después, vino un técnico de Orbe. O sea, que en esa, digamos que fue casualidad. O sea, a lo mejor Sí. si no hubiera ocurrido un evento como el de hoy, no Hubierais seguido igual. Hubiéramos seguido igual. Hubiéramos ampliado más banda, pero hubiéramos seguido igual. Porque teníamos antivirus, pero ninguno detectaba nada. Entonces, ¿y con clientes teníais problemas? Sí. Llegamos a tener el caso de que un cliente recibió una factura nuestra y habían cambiado el número de cuenta. Dio la casualidad de que ese cliente ya nos había pagado previamente, entonces nos dijo, oye, ¿cómo puede ser que me hagáis otra vez pagar siendo que ya he pagado? Y entonces fue cuando nos la mandó la factura y vimos que es que la habían cambiado. Y ya pues saltaron todas las alarmas, cambiamos también métodos de pago, hicimos avisos a nuestros clientes y bueno. En esta fase Marco, que entiendo que hay multitud de empresas que están, ¿INCIBE cómo les puede ayudar? Bueno, ¿Qué INCIBE servicios lleva puede...? desde el año 2012, 2014 aproximadamente desarrollando servicios de ciberseguridad para empresas, precisamente por todas estas cuestiones, estas nuevas amenazas que está comentando Enrique. Es decir, los ciberdelincuentes tenemos que tener presente que van evolucionando a medida que evolucionan las tecnologías. Es decir, las tecnologías lo que van a hacer, sobre todo las organizaciones, es elevar nuestra superficie de exposición, porque cada vez dependemos de más servicios y los ciberdelincuentes van a conocer pues cómo funcionan esos flujos, cómo funcionan esos servicios y van a atacarlos de cualquier manera, ¿no? Pues en relación a lo que comentaba hace unos minutos Enrique, pues el famoso fraude del compromiso de la cuenta de correo, el Business Email Compromise, como se denomina habitualmente en el mundillo. Nosotros acabamos de publicar hace apenas 2 semanas un contenido específico para todas las organizaciones que sepan cómo protegerse y qué medidas tomar frente a este tipo de amenazas. Pero no solo eso, es decir, en INCIBE llevamos desarrollando, como digo, servicios y aplicaciones que además están muy orientadas a la formación y adquisición de capacidades, pero de una manera muy práctica. Es decir, no les dejamos un PDF para que se lo vean, que también tenemos, por supuesto, información documental, pero sí que nos apoyamos muchísimo en herramientas que tengan un elevado carácter lúdico y, sobre todo, que sean muy sencillas de utilizar, tanto por los empresarios, ¿vale?, como por los empleados, porque es muy importante saber que no todo el mundo tiene un bagaje técnico importante, sino que pues la mayor parte de la gente no dispone de esas capacidades, ¿no? Entonces, a través de este tipo de servicios, como por ejemplo un servicio que trata de lo que es elevar de manera global el servicio o la ciberseguridad de una organización, como es el kit de concienciación, pues va a ir desde los estratos más bajos de la organización, que tienen menos dependencia tecnológica, a los más altos para ayudarles a que su nivel de ciberseguridad esté adecuado y se puedan enfrentar a las amenazas actuales, no solo con actividades formativas y un proceso que va desde unas semanas hasta unos cuantos meses, sino que también vamos a incluir o se incluyen herramientas que son como una especie de ataques simulados, ataques dirigidos que llamamos nosotros, donde van a poder enfrentarse a situaciones semirreales para que los empleados puedan adquirir esas capacidades tan necesarias de poder identificar qué es lo legítimo y qué no es lo ilegítimo. Evidentemente, la parte del empleado es una cuestión muy importante, pero también las tecnologías, ¿no? Las organizaciones tienen que apoyarse en esas tecnologías que ayuden a identificar, por ejemplo, malware o virus, como comentaba antes Enrique, que son difíciles de identificar por diferentes razones. Está claro que de lo que no conocemos es muy difícil protegerse, ¿no? Pero sí que existen soluciones y para ello ponemos, por ejemplo, a disposición de todas las organizaciones un catálogo de ciberseguridad para que puedan consultar con empresas del ámbito privado que están estudiando todo este tipo de problemáticas para que puedan contratar sus servicios y bueno, mantenerse mucho más protegidos frente a este tipo de amenazas. Si una empresa tiene un incidente, ¿es bueno que llame al INCIBE, que se contacte con el INCIBE?
Desde luego, desde el año recomendable. 2019 tenemos una línea de ayuda en ciberseguridad. De hecho, tenemos un número de marcación corta que seguramente más de uno y más de una, pues en los años pasados se habrá asustado porque hicimos una campaña muy graciosa donde parecía que habían infectado por ransomware el televisor. Bueno, pues a través de esta línea de ayuda en ciberseguridad del 017 se van a poner en contacto con los expertos en problemas de ciberseguridad para empresas, para ciudadanos y para todo lo que tiene que ver con el ámbito del menor, para que puedan resolver sus cuestiones y que les den apoyo, soluciones frente a los problemas de seguridad que se puedan encontrar. Luego, por supuesto, dentro de esa competencia que se nos asignó por el Real Decreto del año 2018, tenemos un centro de respuesta a incidentes que desde luego van a dar todo su apoyo para resolver el incidente de cualquier empresa y cualquier persona. Muy bien, gracias Marco. Con Melissa tengo una pregunta interesante y es que antes has trabajado en otras multinacionales como experta en tecnologías que aplican a otras áreas, como puede ser IoT o inteligencia artificial. ¿Se aplican estas tecnologías, esta parte de IoT y de inteligencia artificial a la ciberseguridad para protegernos? Sí, de hecho, en mi experiencia pasada veía demasiados dispositivos conectados. Si hablamos de Internet of Things o de inteligencia artificial, vemos muchos sensores de tráfico, sensores de movimiento, vemos muchísimas cámaras. Hay muchos dispositivos que hoy en día todo lo conectamos a Internet, ¿verdad? Para tener resultados más rápidos y supuestamente mucho más confiables. Aquí es el punto cuando lo vinculamos con el área de ciberseguridad. Estos dispositivos, de cierta manera, necesitan tener protección. Un poco lo que nos hablaba Enrique de lo que ha sucedido con Megablock. Ellos tenían un antivirus tradicional y hoy en día pues los hackers no solamente conocen todas las áreas tradicionales por donde entrar, están mucho más avanzados y modernizados. Entonces la idea es que las empresas que busquen protección de dispositivos, laptops, tablets, etcétera, sí, el primer paso puede ser tener un antivirus, pero se recomienda que este antivirus tenga algo que se llama EDR, no sé si lo han escuchado, o XDR, Extended Detection and Response, ¿vale? Es un poco un término más técnico, pero obviamente un antivirus tradicional nos puede proveer cierta protección, pero no es lo ideal, ¿vale? Lo ideal es que tengamos y estemos un paso adelante del tema de los hackers. Muy bien, nos habíamos quedado con Enrique en esa fase de que, bueno, pues casi por casualidad tuviste la suerte de que empezaste realmente a abordar con una empresa especialista de seguridad lo que os estaba ocurriendo, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas algo que realmente tuvo impacto o qué acciones realmente tuvieron un impacto en lo que era la organización, en operaciones, en la imagen corporativa de la empresa? Sí, bueno, cuando vino el técnico de Orbe, a las, si estuvo un día al mediodía, al día siguiente por la mañana me estaba llamando por teléfono alarmado porque teníamos 100 y pico de ataques de conexiones Command and Control y bueno, recuerdo que rápidamente volvió a la empresa para seguir instalando más ordenadores, para establecer más medidas de seguridad y fue instalar esas medidas y prácticamente yo creo que en una semana ya por lo menos podíamos ya trabajar sin cortes, con velocidad aceptable y bueno, en las siguientes semanas ya se instaló también el sistema de filtros de emails y vamos, hemos ganado bastante porque en tema comercial de recibir cientos de mails a recibir realmente los reales, siempre se cuela alguno, pero es ya mínimo. Después siempre tiene que existir pues, la educación de los propios trabajadores, de todo el mundo saber detectar más o menos dónde puede haber algún mail que no es lo correcto. Sí, pero bueno, en esa parte sí que redujisteis bastante el riesgo, lo que hemos comentado en la sesión anterior, que los ataques de phishing, pues bueno, más del 90% de los ataques vienen por un correo electrónico hoy en día, de ataques de malware. Entonces, bueno, es fundamental esa parte de protección. Aquí sí que con este tipo de ataques, Marco, que está trasladando Enrique, quería saber, en el INICIBE, ¿contáis con estadísticas más o menos actualizadas también de tipos de ataques y cuáles son los más?
El Centro de Respuesta a Incidentes de INCIBE cataloga todas las amenazas o todos los incidentes que gestionan, ¿vale? Porque detectamos muchísimos, pero para que os hagáis una idea un poco del número del que estamos hablando, en el año 2020, porque el balance de ciberseguridad de este año todavía lo estamos elaborando, el 2021, se gestionaron más de 130.000 incidentes, ¿de acuerdo? 130.000 incidentes, de los que más de 107.000 estaban dedicados a empresa ciudadanía, 25.000 a la red académica y el resto a operadores estratégicos o empresas de especial interés, operadores esenciales. Tenemos que pensar que a pesar de que pues se sigue evolucionando y se está avanzando muchísimo en cuanto a temas de protección, tal como comentaba Melissa, es decir, con herramientas que ya son herramientas avanzadas de detección y que pueden proteger muchísimo a nivel técnico, las organizaciones dentro del top 3 de los incidentes que se gestionan en INCIBE, en primer lugar encontramos todos aquellos relacionados con las infecciones por malware, ¿vale? Y en especial por infecciones por ransomware, ¿vale? Por lo tanto, todavía queda bastante trabajo por hacer, tanto por lo que vienen siendo las tecnologías como por parte de los usuarios. En segundo lugar, encontramos todo lo que tiene que ver con el fraude a través de Internet, es decir, pues lo que son las estafas. Y luego, en tercer lugar, todavía sorprende muchísimo que son aquellos fallos que afectan a sistemas que son vulnerables, es decir, que no han aplicado actualizaciones, parches de seguridad o que simplemente no existe esa posibilidad. Desde el año 2006 nosotros veníamos pues divulgando una serie de medidas de protección, tanto para las empresas como la ciudadanía, de carácter muy básico, esencial, podemos decir, ¿vale? Que a día de hoy 2 de ellas, de las que nosotros ofrecíamos, siguen muy vigentes, ¿no? Que son las copias de seguridad para protegernos frente a todo lo que son los ataques de ransomware, es decir, esos planes de contingencia que tenemos que tener para poder volver a poner la empresa en una operativa convencional, y luego la falta de actualizaciones, es decir, la falta de parcheo. Sabemos que en las grandes organizaciones la entrega de actualizaciones o el delivery de updates, como se suele denominar, es muy complejo porque hay muchos entornos, existen muchas aplicaciones, pero realmente estamos viendo que cada día este tipo de problema suele ser muy aprovechado por los ciberdelincuentes y al final se materializa en un incidente, ¿no? Pues casos que tenemos muy sonados, recordemos en el año 2017 el famoso WannaCry, todo lo que ha tenido que ver hace un par de años con Emotet y que ahora, pues por lo visto, se está otra vez de nuevo revitalizando. Por lo tanto, hay cuestiones que sí que podemos tener tanto como empresas y como personas, ¿vale?, en marcha para protegernos de lo que son las amenazas más habituales. Hay una pregunta, Marco, que nos lanzan que yo creo que es la persona indicada para responder, y es que si se aconseja a una empresa que tenga un seguro que cubra este riesgo. ¿Este riesgo cuál? ¿De ransomware? El riesgo en general, entiendo, de ciberseguridad, sí, desde los luego. famosos... De hecho, desde hace unos cuantos años, aquí en España son muy populares lo que se denominan ciberseguros o pólizas de ciberriesgos, y sin duda es algo que es, yo diría que fundamental para dotar de una capa adicional de protección, sobre todo en cuestiones que van un poco más relacionadas con la protección civil, ¿de acuerdo? La responsabilidad civil en este caso. Pero sí que es muy importante saber que para que nosotros tengamos cobertura con una póliza de estas características, no podemos andar, bueno, pues por poner un poco el símil, ¿no? Si nosotros vamos borrachos en nuestro coche o drogados y tenemos un accidente, el seguro no nos va a cubrir. Vale, en el caso de las pólizas de ciberriesgos ocurre algo parecido, es decir, tenemos que tener una infraestructura pues actualizada con una serie de herramientas, tanto con un plan de contingencia por mínimo que sea, para que nos dé cobertura a esa póliza. Es decir, nosotros no podemos estar pensando que vamos a contratar una póliza de ciberriesgos porque como tenemos dentro de la arquitectura de la organización pues ordenadores desactualizados o sistemas operativos obsoletos como Windows Server 2000 o Windows XP, que esa póliza de ciberriesgos va a dar cobertura a esos problemas que la tecnología, porque no hemos querido invertir, porque no hemos querido avanzar en ese sentido, nos vaya a solucionar, ¿no? Eso no va a ocurrir, ¿de acuerdo? Por eso las pólizas de ciberriesgos son muy interesantes, pero siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos que van un poco por el camino que he mencionado antes. Correcto. De hecho, todos los seguros tienen un cuestionario que tienes que firmar, pues haciéndote muchísimas preguntas del tipo de protección que tienes, datos, riesgos y demás. Y luego hay otra segunda pregunta también que es muy interesante. Nos hemos quedado en esa parte de despliegue de soluciones cuando tuvisteis el incidente, que rápidamente pudisteis volver a operar, pues con una protección de correo electrónico, luego sobre todo con una protección de tráfico de DNS, de todo el tráfico de salida, y luego pues lo que ha comentado también Melissa, con una protección avanzada de endpoint, no un antivirus tradicional, porque de hecho no se estaba
detectando nada, sino que tiene que ser una protección de endpoint que aplique pues, técnicas de Machine Learning y que realmente vea el comportamiento del ordenador. Nos hacen una pregunta que es ¿cuánto ha subido el gasto de inversión anual a raíz del incidente y soluciones y qué porcentaje de presupuesto sobre tecnología utilizáis para ciberseguridad? Igual el dato exacto no te lo sabes, pero bueno, sí que dentro de la parte económica, pues bueno, al final aquí hay que compensar todo, es decir, el riesgo que se tiene o el coste que estabais teniendo por pérdida de tiempo, pérdida de imagen, frente al coste de tener en este caso unos servicios gestionados de ciberseguridad con un SOC. A ver, bueno, el importe exacto no me acuerdo, porque sí que recuerdo que bueno, en aquel momento hicimos una financiación con Cisco, que además nos lo puso muy fácil, porque fue al 0% durante 3 años. Eso sí que lo recuerdo. Y, a ver, el importe realmente no lo veo, a ver, ni mucho menos me pareció caro, porque el coste del tiempo que perdía las casas es muy superior. Y ya, bueno, el hecho de ya no el tiempo, es que mucha gente no podía ni hacer según qué trabajos. Entonces, el precio. De hecho, nuestra aproximación siempre es el que intentéis trasladarlo al coste real mes. Es decir, qué coste mes me supone el pasar a esta parte de protección frente a lo que tengo ahora. Y ese coste mes, ver el que está impactando en la organización, en el día a día. ¿De acuerdo? En pérdidas de tiempo, pérdidas de que la gente está perdiendo 5 o 6 minutos en leer correo que no debe, etcétera. Más luego el riesgo. Aquí hay otra pregunta que estaba para ti, Melissa. ¿Cómo se pueden mitigar los riesgos de seguridad en una empresa? Es decir, estamos viendo que tenemos múltiples riesgos. ¿Cómo se pueden mitigar? Bueno, yo creo que primero tenemos que entender cómo funciona la ciberseguridad, ¿no? Es como una bicicleta, va por partes. Necesitamos las llantas, el pedal, la cadena, etc. En ciberseguridad es un poco igual. Tenemos que entender cuál es la necesidad en sí de la organización, ¿vale? Si necesita un poco más de protección de correo electrónico, un poco más de protección de endpoints, etc. Hay demasiados productos de ciberseguridad y al final pues es un conjunto de todo. Dicho esto, de hecho, justamente la semana pasada leí un estudio de que los empleados españoles suelen decir que cuando se implementan soluciones de ciberseguridad, la productividad se disminuye porque tienen que poner 50 contraseñas o tienen que hacer un proceso bastante largo o específico antes de conectarse, o también porque se crea una latencia. Cuando se están conectando, pues tienen problemas de conexión, ¿no? Que les va lenta la conexión. Yo creo que en este caso es muy importante que contemos con las soluciones adecuadas, más que nada porque a veces, como dice mi madre, por hacer bonito hacemos feo y por querer implementar tipos de soluciones de seguridad, pues a lo mejor podemos afectar a los empleados y a su productividad. Entonces es importante que contemos con unas soluciones adecuadas. Luego también, hablando de la parte de los endpoints, ¿vale? Hoy en día los usuarios, sobre todo los usuarios remotos, después de la pandemia tenemos muchos empleados trabajando desde casa, o hablamos de usuarios remotos porque viajan y se tienen que conectar en una estación del tren, en Starbucks, etc. Estos usuarios también tienen que estar protegidos. Y aparte, estos usuarios también muchas veces se conectan desde sus propios dispositivos, ¿vale? Es como decía un poco en la charla anterior, que abren su correo electrónico tanto con, digamos, la laptop de la empresa, o también el hecho de usar sus propios dispositivos también representa un riesgo, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos estos usuarios cómo se están conectando y qué son las otras cosas que están conectadas. Hablamos, por ejemplo, en casa, si trabajamos desde casa. Hoy en día hasta los cepillos de dientes los conectamos a Internet, ¿verdad? Y nosotros tal vez no estamos protegiendo al usuario desde casa. Hay algo que se llama el VPN, que no sé si lo han escuchado, Virtual Private Network. Los usuarios muchas veces se saltan el VPN y bueno, aquí tengo que confesar mis pecados porque muchas veces a mí se me olvida conectarme a la red privada de mi empresa, ¿no? Como tal. Y es importante también tener en cuenta que se necesita una solución y una medida de que se pueda proteger al usuario
cuando se comete este error humano, ¿no? Que estén protegidos tanto dentro como fuera de la red corporativa. Esto es vital para las organizaciones, para un poco matizar lo que es el error humano. Aconsejamos bastantes formaciones, pero creo que por más formaciones que demos en las organizaciones, siempre va a estar ahí el factor humano y el error humano. Yo trabajo en ciberseguridad y tengo también estoy en el momento de confesar mis pecados y tengo que confesar que muchas veces es muy difícil identificar, ¿no? Cuando algo es auténtico o cuando algo realmente representa una amenaza. Y totalmente para eso tenemos que valernos de la tecnología como tal. Hay cosas que nuestro ojo humano no puede ver, pero un poco como comentábamos anteriormente, hay un machine learning detrás que incluso estudia el comportamiento de los humanos. Muchas veces cuando viajamos a otro país, por ejemplo, yo llegué ayer en la noche a Zaragoza y cuando iba a hacer un pago mi tarjeta estaba bloqueada porque he olvidado avisarle al banco que estaba de viaje. Mi banco, por ejemplo, estudia este comportamiento, que si estoy en otro país me va a bloquear la tarjeta, ¿no? Porque no es algo usual que se suele hacer. Y este tipo de tecnologías estudian estos comportamientos de los usuarios, dónde se conectan, cómo se conectan y lo que están haciendo, sus típicas navegaciones en Internet, etc. Y es importante porque, sobre todo, creo que en España yo tengo los territorios de Europa del Sur, Portugal, España, Malta, Grecia, y creo que vemos que las organizaciones IT están falta de recursos. Normalmente hay 2, 3 personas en IT que tienen que hacerlo todo, ¿vale? Tienen que encargarse de ciberseguridad, de network y tienen también que reparar los ordenadores y todo lo que pueda pasar. Entonces, por esta falta de recursos, sí que es importante contar con este tipo de ayudas adicionales. Muy bien, Melissa. De hecho, estaba pensando yo, bueno, que ha comentado Enrique que sobre todo también fue muy frecuente en la pandemia que de la noche a la mañana enviamos a todos nuestros empleados a trabajar desde casa. Ahí, bueno, nosotros detectamos directamente que hubo un repunte muy importante de ataques de seguridad. ¿Cómo protegemos realmente a un entorno que ahora ya se da, de que trabajamos desde casa de una forma natural? ¿Cómo protegemos? ¿Has nombrado un endpoint, o sea, algo más que un antivirus en el dispositivo? Esa parte de autenticación que se ha comentado antes entiendo que también es importante, ¿no? ¿Qué otras? Entiendo que no hay una docena de soluciones, porque muchas veces al final los directivos, si les entiendo, no podemos estar hablando de que tienen que implementar una docena de soluciones, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un conjunto de todo, sobre todo contar con expertos en el área, porque es muy complicado cuando dejamos todo a una sola persona, ¿no? Tenemos que tener un equipo detrás, en este caso, de que realmente nos pueda ayudar a tener una respuesta rápida, inmediata. Hoy en día no estamos mirando el ordenador 24 horas, como se hacía anteriormente, para mirar dónde está la amenaza, ¿no? Sino que estas herramientas simplemente nos detectan cuando hay una amenaza y podemos tener una respuesta rápida. Obviamente, si la detectamos pronto, pues el impacto va a ser mucho menor. El 68% de las organizaciones no monitorea lo que llamamos DNS, ¿vale? Que es aquí donde tenemos una gran entrada de malware. O sea que es importante que también estemos monitoreando y luego que tengamos control. Hablando de los trabajos de los trabajadores remotos, es importante tener control de la organización y aplicar políticas, políticas que se puedan adecuar a la organización como tal, que no queremos que los empleados accedan a Facebook o que solamente accedan en ciertos horarios específicos, ¿no? O que no queremos que los empleados adivinen el futuro y que no accedan a ninguna página de astrología o que se queden solteros y no accedan a Tinder, nada de esto, ¿verdad? Entonces, este tipo de políticas también las podemos implementar con estas soluciones y van mucho más allá de lo que es tener un firewall. Lo que sí que noto que es verdad es que, sobre todo si comparo el sur de Europa con lo que llevan mis compañeros, es que somos un poco más tradicionales. Las soluciones que solemos tener son las soluciones tradicionales, ¿verdad? Tenemos el antivirus, tenemos el firewall y ya está. Y muchas veces nos cuesta ir un poco más allá, pero a nosotros nos está costando, pero seguramente a los delincuentes no les está costando. De hecho, después de la pandemia, complementando un poco la charla anterior que tuvimos con la Guardia Civil,
se ha incrementado la ciberdelincuencia en un 600%. O sea, ha sido brutal. Y tenemos que pensar en que nuestros trabajadores en casa también necesitan cierto tipo de protección. Muy bien, para los que no conozcan el término este que has dicho de DNS, simplemente DNS es la traducción. Cuando ponemos Google, los sistemas traducen ese nombre por una dirección IP y es fundamental que en lugar de que esa traducción nos la hagan pues, sistemas gratuitos de DNS que te traducen el nombre por una IP, en ese momento te lo traduzcan sistemas que introduzcan inteligencia artificial y te monitoricen esa conexión y si realmente se están conectando pues a un servicio de delincuencia que nos puede proveer de ransomware o de phishing. Hay otra pregunta para ti, Melissa, que es acerca de la automoción. ¿El principal freno para el automóvil autónomo es técnico o de seguridad? Perdón, la brevedad. ¿El principal freno para el automóvil autónomo es técnico o de seguridad? Es decir, la parte de ciberseguridad, en toda esta parte que estamos hablando de IoT y que en algo a lo mejor como tan crítico y que puede ser peligroso como un vehículo autónomo, ¿cómo le puede afectar? Sí, esto es una pregunta bastante interesante. Yo creo que hablando de un vehículo autónomo como tal, si lo categorizamos como si fuera un dispositivo, obviamente yo creo que este tipo de vehículos tienen que tener una protección máxima, ¿no? A mí, de verdad, si yo pienso que no tiene protección, pues no estaría ahí. Pero sí que es verdad que para tener este tipo de proyectos, estoy segura, diría que tienen que tener una tecnología bastante buena implementada detrás. O sea, que no es algo que se pueda lanzar así sin regulaciones y sin tecnología detrás. No sé qué tipo de ciberseguridad tienen implementada, pero algo tendrán que tener implementado porque es algo que no se puede controlar, no lo pueden controlar partes externas. También es verdad que en la ciberseguridad no hay un 100% de protección, ¿vale? O sea, esto nadie nos puede engañar, decirnos que nos va a proteger el 100% porque no es así, ¿vale? Siempre va a haber un margen en el cual podemos estar desprotegidos. Depende del tipo de solución que implementemos, podemos hablar hasta de un 99 y un 98% de protección, que es bastante alta. De acuerdo. Pues bueno, nos quedamos un poco con lo que han comentado en la sesión anterior, el tema de controlar bien las contraseñas, de tener un multifactor de autenticación para proteger el acceso a esas cuentas privilegiadas, el tener un endpoint que tenga pues una tecnología avanzada y la parte de proteger esa tecnología que se llama DNS. En esta parte de recomendaciones, Marcos, sí que me gustaría que nos dieras luz sobre qué recomendaciones también dais a las empresas. Bueno, básicamente las habéis comentado prácticamente en su totalidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de INCIBE solemos incidir un poco en lo que comentaba antes, es decir, todo lo que tiene que ver con la capacitación de los empleados. Es decir, porque hay muchos informes, desde el último que vi del año 2019, donde hablan de que el 65 o 70% de los incidentes son provocados por los propios empleados de la organización de manera no intencionada, aunque luego también tenemos ciertos perfiles que son un poco preocupantes, los famosos insider, otra nueva amenaza que forma parte de las organizaciones. Esa capacitación de esos usuarios, y se puede reducir ese porcentaje de incidentes que generan, con el ayudo, por supuesto, de las tecnologías, es esencial, ¿no? Pero desde luego también, luego que desde la estrategia de la organización, desde lo que es la dirección, se promocione toda esa capacitación, ¿vale? Para ello, por ejemplo, el próximo mes de junio vamos a publicar la octava convocatoria del curso de ciberseguridad para empresas, microempresas y autónomos, de cara a que sigan un poco formándose con respecto a las nuevas amenazas que nos han dejado esta situación de pandemia, más todas las que teníamos anteriores, más seguramente las que tengamos un poco en el futuro, ¿no? Pero desde luego para nosotros es la primera pata. Luego, desde luego, también tenemos que tener en cuenta que esa formación se tiene que conseguir de una manera que permita capilarizar en todos los usuarios y de la mejor manera posible. Es decir, de poco nos sirve dar un curso que luego a las 2 semanas se olvida. Por lo tanto, las acciones de formación que nosotros promovemos tienen que tener su temporalidad durante todo el año. Lo mismo que, por ejemplo, y todos los años, lo mismo que, por ejemplo, nos dedicamos a hacer esas famosas formaciones de prevención de riesgos laborales, donde tenemos ciertos momentos en los que hay simulaciones
para que, bueno, pues para que haya el menor número de vidas que se puedan perder y demás, pues eso mismo trasladarlo a la parte de ciberseguridad, con la ejecución de ciberejercicios, con las simulaciones pertinentes, incluso, ¿por qué no?, con determinadas aplicaciones que nos puedan hacer ver qué conocimientos tienen nuestros empleados en base a qué temáticas, ¿no? Para ello, desde INCIBE tenemos un montón de servicios que yo invito a todo el mundo a que acceda a la página de incibe.es para que pueda descargarlos, para que pueda probarlos y ver lo sencillo que es, pues, estar al día en ciberseguridad y protegido frente a la mayor parte de amenazas. Y bueno, comentando también con muchos directivos, a veces se preguntan si un buen punto de partida para aquellas empresas que no han tomado todavía cartas en el asunto puede ser una auditoría de seguridad. Desde luego, sin duda es un punto de partida. Si no conocemos nuestro nivel de ciberseguridad, es decir, no tenemos claro dónde estamos, necesitamos que alguien nos lo diga. De hecho, en INCIBE también tenemos una herramienta que es la herramienta de autodiagnóstico ligero, donde a través de varias preguntas cualquier usuario, cualquier empresa que acceda va a poder analizar de una manera relativamente rápida sobre las tecnologías más utilizadas, como es el teletrabajo, el correo electrónico, el website, ese tipo de cosas, y va a poder ver en qué cosas tiene que mejorar. De hecho, nosotros le indicamos qué nivel de ciberseguridad es al que tiene que llegar y al riesgo al que está expuesto, y le ofrecemos una serie de recomendaciones que van en torno a los 3 elementos más importantes de cualquier organización, ¿no?, que son las personas, los procesos y las tecnologías. Por lo tanto, una auditoría de seguridad, si no se ha hecho nunca, es esencial, por lo menos para conocer nuestro nivel y que alguien nos ofrezca las recomendaciones que necesitamos o los controles que tenemos que implementar para llegar a un nivel adecuado. Ya sabemos que la seguridad al 100%, como decía Melissa, no existe, pero vamos a intentar que esté en un valor muy próximo. Una reflexión, Marco, y es que históricamente cuando te acercas a un departamento de IT te dicen que no tienen presupuesto. Y esto nos sigue ocurriendo muy habitualmente. No, es que no tenemos presupuesto en el 2022. Aquí hay un montón de directivos, de directores generales, y la sensación a veces que se tiene es que no llega ese mensaje. ¿Realmente percibís que desde los comités de dirección se está realmente abordando este problema, que se está tratando, o bueno, siguen siendo un poco pasivos en esa recepción de información? Aquí, bueno, voy a comenzar con un refrán que tenemos aquí por las tierras del norte, en León, que es donde me encuentro yo ahora mismo, que aquí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿vale? Es un dicho minero. ¿Y qué es lo que ocurre en las organizaciones grandes y pequeñas? Que habitualmente los presupuestos en ciberseguridad se suelen liberar cuando se ha materializado un incidente dentro de la propia organización, algo que sin duda es un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque no debemos esperar a que eso ocurra. Hace un par de meses tuve una charla, bueno, una sesión con CEOs a nivel nacional, y es cierto que todo el mundo comenta que la importancia de la ciberseguridad está muy presente dentro de las organizaciones, lo que ocurre que las prioridades del negocio pues van por delante de lo que tiene que ver la ciberseguridad, y es así, es decir, la ciberseguridad tiene que ser una parte que apoya al negocio, es decir, nunca se puede poner por delante la ciberseguridad frente a las necesidades del negocio. Pero sí que es cierto que frente a todo lo que está aconteciendo a día de hoy, simplemente podemos tirar de hemeroteca y ver qué es lo que está ocurriendo. Ningún director, ninguna parte estratégica de ninguna organización debería dejar la ciberseguridad en los últimos lugares o en las últimas prioridades. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que muchas veces el presupuesto destinado quizás no es suficiente, pero también es cierto que muchos departamentos de IT hay veces que, y si me permitís la expresión, y espero que nadie me eche a los leones por esto, muchas veces las soluciones que quieren adquirir quizás se salen un poco de lo que es el alcance, o quizás están muy poco dimensionadas a lo que se quiere proteger. Es decir, van a matar un poco moscas a cañonazos, permitidme disculparme por la expresión. Pero sí que es cierto que muchos directivos no ven lo que es la ciberseguridad un problema hasta que el problema se materializa en la organización. Antes de la pandemia, Marco, me estoy acordando ahora que yo enseñaba en según qué presentaciones gráficas de estudios a nivel mundial de los principales riesgos que tiene una empresa. Y se veía, bueno, de una forma gráfica claramente cómo la parte de ciberriesgo estaba creciendo muchísimo. De hecho, me sorprendía a mí que uno de los riesgos que también era primero era el de las pandemias, que yo decía, pandemias, esto es de hace 100 años, no puede existir hoy en día. Y me acordé muchísimo pues, cuando bueno, tuvimos la pandemia que ahora todavía sufrimos del COVID y demás. En ese tipo de estudios, de análisis de los principales riesgos que tiene una organización,
¿También tenéis información? ¿A qué te refieres? ¿A información relativa a hechos o incidentes relacionados con la pandemia? No, de riesgos en general de supervivencia de una empresa. Es decir, una empresa puede desaparecer, pues bueno, por una pandemia, también me sorprendía por riesgos naturales, por una pandemia, sí, por toda la parte de ciberriesgo. Desde INCIBE no hemos hecho ningún estudio relacionado con esto, pero sí que nos apoyamos por nuestra colaboración que hemos tenido con Google, en el que elaboraron ellos, ¿de acuerdo? Google en el año 2019, si no recuerdo mal, sacó un informe donde indicaba que el 60% de las empresas que recibían un incidente o el impacto de un incidente relativamente importante, y luego eso dependerá de cómo sea la empresa, su dependencia tecnológica, etcétera, ellos indicaban que el 60% de las empresas con un incidente un poco importante cerraban al cabo de los 6 meses. ¿De acuerdo? Fijaros que es un dato que realmente puede causar mucho estupor, pero desde luego ellos se basaron en un estudio de sobre todo lo que son pymes, microempresas y autónomos, y desde luego pues es un dato a tener muy en cuenta de cara a un poco a lo que mencionabas antes. Es decir, yo como director general, aunque mi empresa sea pequeña, puedo asumir el riesgo de no adquirir soluciones de ciberseguridad, concienciar a mis empleados y pensar que si sufro un incidente relativamente importante puedo quedar fuera del mercado y todo lo que he luchado hasta ahora pues quedar en nada, pues evidentemente los riesgos de ciberseguridad es un elemento que sin duda está muy presente en esos problemas que pueden dejar las empresas sin existir. Bueno, esa estadística y otras similares que bueno, realizan sobre todo los seguros que tratan el tema de ciberpólizas de riesgo, la verdad es que asustan y son estudios a nivel global, no solo en España. Y bueno, yo no sé si desde Cisco también tenéis algún tipo de estadísticas de este tipo, de lo que afectan realmente a los negocios. Sí, de hecho creo que las pequeñas y las medianas empresas son las que suelen ser mucho más afectadas. Bueno, sobre todo porque los ciberdelincuentes piensan que las organizaciones grandes ya tienen medidas de seguridad y tenemos bastante trabajo ahí con las pequeñas y las medianas organizaciones. En volumen, digamos, de protección, ¿qué grado, digamos, de relevancia tienen las grandes empresas, las pymes? Entiendo que todas las grandes empresas, la mayoría evidentemente tienen, pero en pymes se están adaptando cada vez más. Sí, es verdad, en pymes se están adaptando cada vez más. De hecho, antes comentábamos que hay fondos europeos, ¿vale? Que de hecho la Unión Europea está también recomendando, no sé si habéis escuchado, el antivirus Kaspersky, bueno, pues porque viene proveniente de Rusia y tal. También están recomendando hacer un cambio, entonces es algo a considerar y están proveyendo bastantes fondos para las pequeñas y las medianas empresas, justamente para que tengan una protección adecuada, ¿no? Sí, que esa parte de ayudas poco a poco también está llegando. De hecho, yo creo, Enrique, ¿al final pudisteis aprovechar alguna ayuda o no? Sí. ¿Os coincidió también? Coincidió. Pues, Aquí, Daniel, si me Sí, permites, sí. en España ahora mismo están arrancando con el famoso kit digital, ¿de acuerdo? Para facilitar lo que es todo el proceso de digitalización hacia las pymes. Creo que han arrancado hace poquito, si no recuerdo mal el mensaje que mandó nuestra secretaria, creo que han arrancado ya con 2.000 pymes que van de 10 a 50 empleados y dentro de ese programa de digitalización hay incluidas soluciones de ciberseguridad, ¿vale? Desde un EDR, creo recordar, hasta soluciones VPN. Correcto. El capítulo 9 y el capítulo 10 de las ayudas de Kit Digital, ¿de acuerdo? A estas ayudas podéis optar, pues, empresas que tengáis, como dice Marco, hasta 50 empleados, ¿de acuerdo? Y en cada capítulo hay una dotación de hasta 6.000 euros. Es decir, bueno, el presupuesto puede ser de 8.000, pero solo os cubre 6.000. Todo lo que sea inferior, que para una pyme de ese tamaño, pues es abordable por ese coste, ahora mismo está subvencionado. Os tenéis que dar de alta en el kit digital y, bueno, en esa parte os podríamos ayudar. Es decir, que hay a veces que, bueno, la administración pública también pues hace lo posible para el ser un motor incentivador. Nunca puedes, evidentemente, subvencionar todo y lo que se subvenciona al final, a la larga, evidentemente no funciona. Tiene que ser simplemente un incentivo, que es lo que ahora mismo se está trasladando a las empresas. Y bueno, por cerrar, para terminar en tiempo, no sé si tenéis alguna pregunta
también que queréis realizar aprovechando que tenemos aquí a Melissa, a Enrique y a Marco. Este es el momento antes del vino español. Bueno, si me das un segundo, Sí. que no veo preguntas de momento. Justamente para complementar, tenía un consejo personal que anteriormente no lo he escuchado, y es cambiar las tarjetas bancarias más frecuentemente, porque dejamos esta información cada vez que vamos comprando cosas online, vamos dejando la información detrás y detrás, y nosotros no podemos controlar esta información. ¿Vale? Tenemos muchas, digamos, aplicaciones en el cloud con las cuales solemos trabajar, y quien controla el cloud controla la información las nubes. Quien controla la nube controla la información de las nubes, y suele pasar mucho con los bancos, ¿no? O con las organizaciones. Un ejemplo, compramos algo en Zara y nuestros bancos y nuestros datos bancarios están en Zara, y digamos que Zara tiene un incidente, pues nosotros nos vamos a ver afectados también personalmente, porque estos datos pues los pueden robar de cualquier organización muy fácilmente. Y no sabemos, cuando hacemos estas compras online, qué tipo de protección tienen estas organizaciones. Entonces sí que nosotros recomendamos cambiar las tarjetas bancarias frecuentemente. Normalmente son más o menos 6 meses que damos de recomendación. Sí, ahí para evitar también toda esa parte de mercadeo que hay en la dark web, ¿no, Marco? Yo entiendo que es también recomendable pues, hacer esas compras con tarjetas prepago, que tampoco tengamos mucho dinero, e incluso pues, cambiarlas a lo mejor. De hecho, la mayor parte de entidades financieras con cierto empaque, si me permitís la expresión, te permiten ahora la generación de tarjetas virtuales de pago, es decir, van generando automáticamente cuando el usuario, el cliente en este caso, lo solicita, generas una tarjeta por una periodicidad, como decía Melissa, 3 meses, 6 meses, lo que tú consideres, la eliminas y generas una nueva con un número diferente, ¿de acuerdo? Porque es lo que dice Melissa, es decir, hay muchas exfiltraciones de información, muchas brechas de seguridad. Yo, de hecho, padecí hace 4 años una, donde mis datos estaban en Uber sufrió una brecha y alguien de Canadá se aprovechó de mi número de tarjeta de crédito y dijo, un español, como está lejos, vamos a atacar a este usuario. Y sí que es cierto, pero afortunadamente con las normativas europeas como el PSD2 y este tipo de cosas y estas regulaciones que están apareciendo, tenemos ciertas protecciones, pero como indica Melissa, no está de más que el usuario ponga de su parte también para proteger un poquito más. Pues muy bien. ¿Alguna reflexión final, Melissa? Yo de momento no, si no tienen ninguna pregunta. Enrique. Que principalmente hay que confiar en empresas externas especializadas. Bueno, yo aquí también es una reflexión, Marco, y ya cierras también tú, que es que hay que diferenciar en una línea muy clara el lado del bien y el lado del mal. Y que al final nosotros estamos en el lado del bien y estamos, como se ha comentado antes en la sesión anterior, que no hay que buscar un culpable de, bueno, pues esto me lo tenía que haber protegido, este empleado porque te has conectado ahí, que tenemos que tener claro que al final, como se ha comentado, son grandes organizaciones, mucho más grandes que nuestras organizaciones. O sea, nos estamos enfrentando a organizaciones criminales multinacionales con muchos, entre comillas, empleados, con recursos que no tienen nada que ver con los recursos que tenemos nosotros, y ahí tenemos que apoyarnos un poco entre todos. La iniciativa del CCN pues es fundamental, el intentar aunar la parte privada con la parte pública en toda esa visibilidad que tenemos desde los OC, desde los centros de operación. Y bueno, Marco, una última reflexión. Yo 2 cositas, simplemente comentaros o pensar o reflexionar sobre esto, que todos somos ciberseguridad, es decir, la ciberseguridad está en nosotros tenemos la capacidad de aprender qué medidas tenemos que implementar y qué buenas conductas llevar a cabo con la utilización de los servicios digitales. Y luego, para finalizar, sobre todo de cara a los directivos y empresarios, ¿no? Que la inversión en ciberseguridad, ¿de acuerdo?, va a generar confianza y la confianza va a generar negocio. Pues muchas gracias, Marco, por tu participación. Gracias a Melissa también por estar aquí y a Enrique por contarnos tu historia. Los que queráis también conocer un poco más sobre servicios gestionados de ciberseguridad,
Que sepáis que el 18 de mayo tenemos un webinar, lo anunciaremos en nuestra página web. Y nada más, agradecer a las autoridades, a Caja Rural por cedernos este espacio, a DEA por darnos también esta posibilidad de tener estas 2 sesiones interesantes sobre ciberseguridad. Y nada, que ahora, pues si os parece, nos tomamos un vino español en la sala de abajo y, bueno, gracias por vuestra asistencia. Muchísimas Gracias, gracias. Marco.